El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, como hemos anunciado, estamos en comunicación con el doctor Javier González Olaechea Franco. Él es doctor en ciencia política, experto en gobernabilidad y también en asuntos internacionales. Doctor González Olaechea, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Castillo, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, el panorama político tiene sus variantes muy rápidos acá en lo que sucede en nuestro país. El resultado de la acusación y la destitución de la presidenta del Congreso, que solamente ha durado 42 días, parecería que cambia el escenario político en relación a este poder del Estado, como es el Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece esta nueva crisis que se genera en el Congreso Nacional y lógicamente también en el país? Una raya más altible, dice el viejo dicho. Y es absolutamente lamentable cómo se gesta esta nueva crisis. Por la transcripción de un audio cuyo contenido no podemos aceptar los peruanos, y además por la forma, de manera que ha sido una grabación ilegal, y la consecuencia es que, habiendo tenido esperanzas en la figura de la señora Camones, la destitución o la reprobación por parte del Pleno era lo que correspondía. Yo hubiera tenido mayores reflejos, en el sentido que inmediatamente no hubiera pedido la licencia partidaria conforme lo hizo, sino hubiera renunciado a la afiliación partidaria de manera de asumir un mayor grado de responsabilidad, aun cuando hay que reconocer que no es el principal responsable. Ahora, esta situación de los audios, ya hemos dado cuenta también de que la Fiscalía de la Nación ha decidido abrir una investigación preliminar contra el señor César Acuña, quien es el fundador y líder de esta agrupación Alianza para el Progreso, sobre el tema de los audios, tráfico de influencias, etcétera. Y él sigue en carrera electoral para ser gobernador de La Libertad. ¿Ahí no cree que hay una especie de contradicción? No hay contradicción, entendiendo que el inicio de un proceso de indagación fiscal no inhabilita a ningún candidato formalmente, y de acuerdo a la ley, a que continúe una campaña electoral. Es más, se han dado casos en que candidatos en la misma situación preliminar fiscal han sido elegidos. Es más, algunos inclusive, como el caso de, me parece, el candidato Anduviri en su oportunidad aspirando a la presidencia regional de Puno, estando con orden de captura, o sea, prófugo, fue elegido, y después le levantaron la orden de captura y siguió el trámite de su proceso, cuyo resultado no lo tengo presente. De manera que hemos nosotros observado un abanico de posibilidades que en el fondo no reflejan otra cosa que el sistema electoral normativo es una coladera y que debe ser ampliamente reformado de manera de blindar las elecciones
de estas situaciones. Ahora, definitivamente que el comportamiento político, ético del señor Acuña deja mucho que desear dentro de un proceso electoral donde en cierta medida presiona para tener ciertas influencias y ganar ciertas simpatías electorales, como es el caso de la creación de este distrito en la localidad de Trujillo, que tiene que ver lógicamente con parte de su campaña electoral. Esto ha sido señalado también, pero la otra parte de los audios señala el tema del adelanto de las elecciones, ¿no? Que habría que evaluarlo también porque esa es la parte ya sustantiva política, digamos así, y que hoy día ya está entrando al debate en el Congreso Nacional. Ese escenario, ¿cómo lo ve? Que un candidato, en este caso regional, de cualquier región, promueva, estimule o geste, va a decir que no exista la necesidad, pero la geste, en cualquiera de estas circunstancias de la creación de un distrito, que potestad del poder legislativo, una potestad exclusiva y excluyente, no desmerece la propuesta, vale decir, debe haber en el distrito de Nueva Libertad, que creo que así se llama, con 120.000 electores, una simpatía, necesidad de ser distrito y no ser una zona dentro de un distrito mayor. Esto ha ocurrido a lo largo de los 200 años de la República, si no, no tuviéramos nosotros casi 2.000 distritos. Es decir, siempre se crean o por iniciativas automotivadas o por iniciativas motivadas por terceros. De manera que ahí no hay nada irregular. Respecto a su segunda pregunta, si me la recuerda, Es lo sería mejor para referente contestarla. al adelanto de las elecciones. Bueno, el adelanto de las elecciones no es una figura prevista en la Constitución. Siempre, claro, a veces las constituciones no contemplan situaciones excepcionales e inéditas. Yo prefiero, para mantener, por así decirlo, un grado razonable de gobernabilidad, que se adelanten las elecciones si son consecuencia de la vacancia o de la remoción, cualquiera de las figuras que están previstas en la Constitución del presidente y de la vicepresidenta. De forma que ahí se adelantan las elecciones para completar el mandato. Hay otras personas, especialistas también, que consideran que se deben ir todos. Y hay que recordar, disguste o no disguste, o guste al electorado y al oyente, que el mandato legislativo es irrenunciable, ¿correcto? Es de 5 años y es por un periodo. Entonces, estaríamos frente a una situación excepcional y que nos pondría posiblemente en un desfase de mandatos. Yo, obviamente, a mí no se me podría imputar, si estuviera haciendo esta declaración y fuera congresista, diciendo estás defendiendo tus 30 y tantos sueldos o tus 40 sueldos que te quedarían por cobrar. Entiendo que la motivación de muchos congresistas negándose a un adelanto total de las elecciones puede tener esa motivación, pero lo correcto, lo constitucionalmente previsto, es que el mandato legislativo es irrenunciable. De ahí la necesidad de reformar la Constitución para establecer un sistema
bicameral diferenciado, en donde los diputados puedan renunciar y los senadores no, de manera de garantizar una estabilidad mucho mayor al país. Ahora, si bien es cierto este debate del adelanto de las elecciones, que la verdad no creo que proceda, teniendo en consideración de que el partido de gobierno, si bien es cierto, está dividido en tres facciones, pero las tres facciones respaldan totalmente al presidente Pedro Castillo. Si sumamos los 5 niños que existen de Acción Popular que respaldan al presidente Pedro Castillo, y si en este debate salta a la luz los otros topos, los otros niños que están escondidos ahí en varias agrupaciones políticas, creo que de algo puede servir para saber quién es quién, ¿no? Como este es el caso de estos audios que, según la congresista Heidi Juárez, a quien se le ha señalado y se le ha expulsado de Alianza para el Progreso, y ha dicho que el topo sigue adentro, ¿no? Ella no tiene nada que ver con el asunto, se está defendiendo, lógicamente, pero así está más o menos el escenario y las correlaciones de fuerza, ¿no? Bueno, ahí lo que podemos constatar es que ya no son 5 niños. Lo que hay en el Congreso es una guardería, un nido creciente de niños. Ya no sabemos si son 5, 8, 15 o 20. Y muchos de ellos están esperando posiblemente la vocación, la oportunidad para que sean considerados niños. En el fondo es una traición al concepto del mandato imperativo. Es una manipulación del concepto del mandato imperativo que indica que nadie le puede decir a un congresista vota A o vota B, lo cual permite la enorme movilidad que hay en el Congreso entre un partido y otro. Prácticamente se cambian de camiseta todos los días, y esto es altamente sancionable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Este Congreso se estrenó con 8 o 9 bancadas y lleva como 13, casi la mitad más. Lo que demuestra es una diferencia enorme entre el metabolismo político y el metabolismo social. El Congreso es un cuerpo, como el cuerpo humano, es un sistema. Y el metabolismo político está conformado por los actores oficiales del Estado y de la sociedad, los poderes públicos, las autoridades, las empresas, y el metabolismo social por todo el mundo que está en la calle. Bueno, la distancia cada vez es más grande y se ve reflejada en las encuestas. Y esto deslegitima el sistema de partidos políticos aún más, deslegitima la función parlamentaria aún más, y deslegitima también la correlación de fuerzas, porque no hay sistema de pesos y contrapesos con el Poder Ejecutivo, aún más. Entonces, estamos frente a una situación que en la ciencia política se denomina un conflicto estructurado, ¿no? Que no es lo mismo que estructural. Estructurado es que está instalado, ¿no? Que está instalado y que es difícil de remover, no imposible, y para ello se necesita obviamente una visión del país y una enorme voluntad política por parte de los actores principales de la política, que no observamos porque ni son actores principales ni actúan principalmente en función de los intereses de la nación. Ahora, la pregunta es que todos nos hacemos, al menos los que estamos imbuidos en el escenario político que vive el país, ¿y a quién le conviene este escenario de esta crisis política y de los propios partidos políticos? Porque, como usted dice, entraron 9 bancadas, ahora ya hay 13. Ayer el señor Quiabra, por producto, el congresista Quiabra, general Quiabra,
producto de este problema, ha presentado su renuncia a la bancada. Se renuncia a la bancada y no se renuncia al partido. Ese es un estilo político nuevo que se estrena acá en el Perú, no de ahora, sino ya hace varios años atrás. Pero eso no es así, pues, ¿no? O sea, uno no puede renunciar a la bancada y seguir permaneciendo en el partido. Me da la oportunidad, señor Castillo, para comentarle, y es como le dicen en la calle, un publicherry. A ver. Hoy a las 6 de la tarde voy a exponer, invitado por la mesa directiva del Congreso, en el hemiciclo del Senado. Ya. En el Congreso, dentro de una serie de actividades que están haciendo, y me han dado para escoger, y yo voy a exponer, justamente hoy, ahora en la mañana he terminado mi exposición, sobre el fortalecimiento de la democracia y la libertad desde la función parlamentaria. Una exposición que durará 30 minutos aproximadamente, que va a ser transmitido por la dirección de Facebook del Congreso de la República en vivo, y ahí voy a sostener al final de la entrevista cuestionando el mandato imperativo, porque el mandato imperativo, conforme ha sido dispuesto por la Constitución, se parece más a una impunidad absoluta. Y entonces yo me remonto, después de haber estudiado sobre esta materia, me remonto a los orígenes del mandato imperativo, que debe estar circunscrito al electorado, vale decir, el electorado que me elige para cumplir una función legislativa de acuerdo a un ideario. Pero aquí no pasa nada, todo el mundo renuncia. En el caso del congresista Quiabra, no ha dicho por qué renuncia, por razones personales. Sin embargo, hace una semana, en una entrevista en el diario El Comercio, anunció que estaba creando un partido político, a lo cual obviamente tiene derecho, y refleja aspiraciones que también son, están en el marco de lo que es posible constitucionalmente, pero una vez más vemos que no hay una sanción. Yo planteaba en otra oportunidad, y hoy lo voy a reiterar en el hemiciclo del antiguo Senado, que tiene que haber una sanción bajo el principio de que el que puede lo más, puede lo menos. Si se puede vacar al presidente de la República, se pueden vacar a los alcaldes regionales, se puede vacar a los alcaldes, ¿por qué no se puede vacar a los congresistas? Vale decir, si no cumplen con su función en un distrito uninominal, no como el que existe pequeño, correcto, y no responde a las promesas e iniciativas de sus representados, bueno, hay ejemplos en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, más de 20 estados, se permite la revocatoria del mandato del legislador. Entonces, yo creo que hay que hacer profundas reformas constitucionales, y esta la voy a reiterar, pero en este caso en el seno del Congreso, que obviamente con la asistencia que está prevista, congresistas, invitados, no va a ser una propuesta grata, porque sabemos que otorongo no come otorongo, pero en este caso se trata de que el otorongo sea comido por sus propios electores si no cumple con su función. Ahora, bueno, ahí va a tener un escenario un poco difícil de que puedan entender, porque al final de cuentas, no, si hablamos de interés... van a entender, señor Castillo, de ahí a que lo acepten otra cosa, pero cuando se extienda esta propuesta vía los medios, entrevistas como estas, en fin, tweets y qué sé más, y cuando se inicie alguna vez reformas constitucionales, yo insistiré sobre muchas. Tengo un buen banco de datos de reformas constitucionales para mejorar el sistema político, que no hace más que aumentar el divorcio entre la calle y el Parlamento. Pero justamente cuando hablamos de intereses, acá de por medio está el interés individual del congresista,
que desaparece Así cuando es. ya juramenta como congresista y no el interés partidario. Porque estos señores no salen elegidos en forma individual, salen elegidos por una agrupación Así política es. que debe tener ideología, debe tener línea política, debe tener Programa. principios, etcétera. Pero eso no existe acá en el Perú. No, justamente por eso vamos a proponer una vacuna contra esa realidad que perjudica mucho y además de distanciar a la población del Parlamento. Vemos que el Parlamento es la institución de más alto desprestigio de acuerdo a las encuestas, inclusive supera en desaprobación que el propio presidente de la República, lo cual ya es bastante, porque el mandatario es muy escaso, por así decirlo, Sí, pues. eh, pero llegado el momento, todo tiene su tiempo, ¿no? Yo soy un hombre creyente, todo tiene su tiempo, y llegará el momento en que se puedan plantear algunas reformas y que éstas sean procesadas y aprobadas, porque la calle está harta. Yo soy un ciudadano que la verdad que no caigo en el pesimismo ni bajo la guardia, escribo y ofrezco conferencias y entrevistas con regularidad y no dejo de criticar y de hacer propuestas, porque no estoy en la cancha de los criticólogos, sino de los Opinólogos. académicamente, digamos, autorizados, por así decirlo, por los estudios y por la experiencia práctica, de haber trabajado muchos años también en el sistema de las Naciones Unidas, más de 20 años, y haber ejercido Claro. cátedra más de 20 años, y haber visto en otras partes cómo funciona, para, ya una vez que regresé al Perú hace unos 10 años, y observar la realidad todos los días, eh, plantear reformas y no solamente críticas. Hay mucho por hacer y es posible. Bien, Y es vamos a cambiar de posible tema. bajo los tres principios: el principio de la primacía de la realidad, de la incapacidad material, y el principio de la progresión, que son los que deben guiar la teoría y la praxis política. Bien, vamos a cambiarle de tema y que queremos conocer su opinión sobre el escenario político que se ha creado en Chile en relación a una abrumadora victoria de rechazo al plebiscito constitucional. Los porcentajes son bien elevados, 62% prácticamente han rechazado contra un 38% quienes querían aprobar pues hacia el camino de una nueva constitución. Eh, ¿Qué opinión le merece este escenario que se ha generado en Chile? Era un escenario previsible si uno venía siguiendo con cercanía cómo se iban moviendo las corrientes de opinión. El 5 de mayo, me parece, un sábado, porque escribo mi columna un sábado sí, un sábado no en El Comercio, escribí una columna que se llamó, o que titulé, Al fragor de la convención. En Chile optaron por la convención constituyente. Y tras haber leído 3 veces el proyecto entonces de constitución, antes de la consolidación, tenía más de 130 y tantas páginas, más de 370 y tantos artículos y 50 y tantas disposiciones transitorias. Era realmente un mamarracho, y yo no recuerdo, no registro una constitución tan confusa y tan extensa en la historia de la región sudamericana. Y más aún en el caso de Chile, que tenía una larga tradición, salvo la interrupción militar, una larga tradición republicana bicameral. Y ¿Qué es lo que democrática. fue sucediendo? Que los convencionales, los llamados convencionales, tuvieron una partida de nacimiento totalmente disfuncional, porque la propuesta por el sí para que se convocara establecía que se eligieran a convencionales por cuotas.
igual cantidad de mujeres e igual cantidad de hombres, como si los calzones y los calzoncillos en igual cantidad aseguraran las mejores calidades de una persona para poder proyectar una constitución. A mí me ha tocado, siendo profesor, muchos años en distintas universidades en el Perú, que los mejores alumnos han sido mujeres. Entonces, la sabiduría no viene con la falda ni con los pantalones. Se establecieron también una cuota para independientes. O sea, yo, sin tener filiación partidaria, me postulo y puedo ser elegido. Y fui elegido convencional, supongamos. Pero yo no respondo ni explico por qué. Puedo ser un cómico, puedo ser una persona en la televisión, puedo ser una persona de radio conocida, y no explico necesariamente si adhiero a tal o cual filiación partidaria o respondo o, tengo simpatía por tal o cual corriente ideológica. Esa cuota de independientes actuó como le dio la gana. Después establecieron otra cuota para los pueblos indígenas, lo cual sí está previsto de acuerdo al derecho internacional porque Chile ratificó el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero el número de población indígena, supongamos que era el 1%, estoy haciendo solamente una física comparativa, le asignaron una cuota como si fuera el 8% de la población, o sea que estaban sobredimensionados. Y cometieron una cantidad de errores en el proyecto que atentaban contra la historia constitucional y la historia misma de Chile. Y eso es lo que ha sucedido, lo que ha rechazado. Entre otras cosas, se declaraba al Estado chileno como un Estado plurinacional, lo que en la práctica no es. Un Estado, sin decirlo, federal. Siempre Chile ha sido un Estado de carácter unitario. Se equiparaban las justicias, la justicia indígena con la justicia ordinaria en términos similares, y eso es inviable, es ingobernable. Y después, por ejemplo, al Estado se le cargaba toda la obligación de procurar los beneficios y las seguridades sociales. Un Estado al que, por otro lado, le habían asignado un rol muy interventor en la empresa privada, y entonces, claro, la pregunta es quién iba a pagar esta fiesta bolivariana a la chilena. También el concepto de seguridad fue muy discutido en los diálogos de la constituyente, de la convención, fueron muy maltratados los uniformados, incluso el proyecto desaparecía a la policía, a la conocida policía como los carabineros. Bueno, así claro, muy radical, una propuesta muy radical era. Por eso bueno, entonces, ¿en manos de quién quedaban los chilenos? Bueno, de una policía, digamos, que iba a ser creada con nuevas categorías, funciones, en donde todos eran los, las, y convertía prácticamente a Chile a un Estado fallido. Ahora, también hay que decir que expresidentes, por ejemplo, el expresidente vivo más importante, que salió con la máxima popularidad, con 70 y tantos % después de su mandato, un exdirectivo de la OIT, organización donde yo he trabajado muchos años, el señor Lagos, dijo a mitad de esta absurda discusión, que por momentos era un diálogo de sordos, que se estaban cometiendo muchos excesos y que ese proyecto no conducía a nada. En el fondo, lo que ha votado Chile es por la salvación de no caer en un proceso que no hubiese sido constituyente, sino destituyente, lo que ha situado rápidamente al joven presidente Boric en la situación de presidente, porque él estuvo envuelto en los desmanes del 2019, claro, que condujeron al presidente Piñera a convocar una elección constituyente. No ha tenido oficio conocido, y de dirigente estudiantil
muy partícipe de la quema del Metro de Santiago, ahora se vio en las circunstancias que el proyecto que públicamente él aprobaba ha sido rechazado por la población. Pero rápidamente salió a decir que la victoria había sido contundente y que se encontraría otra ruta constituyente. ¿Qué ha querido decir el presidente Boric? Ha actuado bajo el principio de la primacía de la realidad, ha reconocido los hechos, de la incapacidad material no se puede aplicar toda esa cantidad de disposiciones transitorias, 54 disposiciones transitorias, algo que nunca visto, ¿no? Y el principio de la progresión, que indica step by step, como dicen los ingleses, vamos a comernos el chicharrón con las manos y no el hoyón completo. Ahora, en campaña, ¿no? Esto obliga... Entonces, ¿qué concluyo con la idea? ¿Qué es lo que ha querido decir? Ya. Que irán por las reformas constitucionales, una por una, la más importante, se pondrán de acuerdo y irán reformando la Constitución. O posiblemente opten por una nueva asamblea constituyente, que creo que sería un error, porque prolonga la crisis chilena, donde todo está paralizado, ya no por cuotas, sino como en el Perú, cualquier persona afiliada a un partido. Una persona, un partido, un voto. Correcto. Esa es la situación previsible si uno ha seguido de cerca el debate de esta alucinante convención constituyente chilena. Ahora, definitivamente que tampoco se trataba de dar una carta blanca pues para un cambio radical de todo lo establecido. Bueno, pero se la dieron. Claro, pero se necesitan necesariamente reformas. Por cuotas, y quienes les dé la gana hagan una nueva constitución, así como pretende el señor Cerrón y sus compinches. Claro, pero se necesita necesariamente hacer reformas, porque tampoco el Estado de Derecho que vive el país, el modelo económico debe ser más democrático, debe tener aspiraciones para que se vean reflejados en las grandes mayorías, ¿no? Por supuesto, vale decir, a ver, si alguien lee El Perú como destino, que es mi visión del país, ya que mucha gente dice que no existe una visión del país, ahí yo planteo muchas reformas para superar las brechas sociales, muchas reformas para superar problemas estructurales, pero hay que darle una prioridad, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Claro. Por eso que yo no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, aun cuando en la teoría, obviamente, una asamblea constituyente es loable, pero no en un momento muy largo de conflicto, porque lo único que hace es polarizar las partes, y lo vemos en el caso, ¿cómo se llama?, chileno, lo hemos visto en otros casos, y se pueden ir a otros extremos. La Constitución bolivariana de Venezuela prácticamente fue hecha a la medida, como la Constitución franquista, hecha a la medida de Franco, como la Constitución pinochetista, claro. Es un sastre a la medida del señor Pinochet, de triste recordación. Va a decir, aquí no se trata, ni en el Perú, ni en ninguna parte que no ha alcanzado un desarrollo político suficiente y que no hay una cultura política que acompañe a ese desarrollo político, la circunstancia de que se pueda convocar una asamblea constituyente libre de extremos, ¿correcto? Y de fanatismos. En la convención constituyente chilena muchas veces ni siquiera le daban la palabra a los de la minoría, y cuando había que, porque ¿qué es una constituyente? Una constituyente lo que tiene que lograr son consensos, y eso sí se logró en la Constitución del 79, ojo. Claro. Recordemos, bajo el liderazgo de Aya La Torre, el PPC, que no era obviamente un partido socialdemócrata, sino más bien social cristiano de derecha, tuvo grandes acuerdos y fue una constitución, claro, a la que no podemos regresar, pero que bajo la conducción de un hombre ya mayor
y con experiencia política, y que había pasado todo lo que había pasado en el caso de la Torre, y que miraba más allá de las fronteras y de los muros, bueno, hubo debate, pero hubo un debate alturado, un debate además con gente muy preparada. En el caso de la Convención Constituyente yo escuché algunos que otros debates, bueno, no sabían diferenciar peras de camotes. Habían conceptos que estaban totalmente mal interpretados, que evidenciaban que no los manejaban, que no los conocían. Y bueno, eso también nos sucede con el Congreso actual en el Perú, que muchas veces hay un desfase entre lo que quieren decir y lo que realmente dicen. Entonces dicen, he sido sacado de contexto, me han malinterpretado, porque hay gente que no está preparada. Ahora, esa es la democracia. Yo no estoy abogando por una democracia parlamentaria y representativa, pero en el donde fondo solamente puedan entrar los que tengan un Lechea, grado académico, ¿no? pero en el fondo también es responsabilidad de los partidos, claro, de postular a personas que estén medianamente preparadas, por lo cual no se necesita gran formación, sino mucho sentido común y algo de lectura. Hay muchos casos. Y se supone que una constitución tiene que ser un equilibrio. Como ¿no? líder, sí, le escucho. No, lo que le decía es de que se supone que una constitución, una nueva constitución, tiene que ser un equilibrio del país para que camine, ¿no? Por supuesto, por un equilibrio, y además un equilibrio proyectado. Claro, para que camine, no para que camine. Para el año 22, tiene que proyectar una visión del país ligada a lo que sucede en el mundo. Claro. Que es lo que yo describo en el Perú como destino, que es lo que va a pasar en el mundo en los próximos 10, 15, 20, 30 años, para que haya perdurabilidad, para que haya gobernanza, para que el país se vaya amoldando a las nuevas realidades, a lo que yo llamo la naciente era disruptiva, porque estamos transitando de una era de cambios a un cambio de era, que es la era disruptiva. Yo la describo, usted pone ahorita, terminando la entrevista, la era disruptiva en Google y aparece el primer artículo que yo escribí, y ahí en la nube, que se sube millones de datos al día, se mantiene en primer lugar por originalidad y por algoritmos. Y ahí explico claramente hacia dónde camina el mundo en los próximos 20 años. Es tan por supuesto cierto, que iba actualizando. Es tan cierto que cuando uno está fuera del país puede entender mejor lo que pasa en el país. Ahí está La Torre, ahí está Mariátegui, ahí está Vallejo, tuvieron que estar fuera del país para entender lo que pasaba en el país, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, la experiencia, yo no le digo de estudiar, solamente de agarrar unas maletas y pasarse 20 días en un estado perdido, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, la experiencia de ver otras realidades le demuestran a uno que hay cosas que se pueden hacer mejor. Shanghái, por ejemplo, tiene 22 millones de habitantes y uno va con su USB o con su DNI a un médico generalista, hablemos por ejemplo del Seguro Social, y automáticamente sale la última cita y le salen los resultados, y puede en un día, yo tengo un amigo que ha trabajado conmigo, un colaborador político, cuando hacía política más activa, digamos partidaria, bueno, yo hago política, soy un académico que hace política, se hace todo el circuito de los exámenes de especialidad en un día, mientras aquí le dan cita 40 días, 60 días, 80 días y la gente se muere, un solo día, en una ciudad de 22 millones de habitantes. Correcto, esto es producto obviamente de la digitalización de los procesos, parte de las reformas que yo proyecto para el país, reformas palancas de otras, porque hay que digitalizar todos los procesos públicos. De manera que el hecho no solamente de salir, bueno, en mi caso, yo he sido representante en Naciones Unidas con categoría embajador en muchos países de la región, en Europa, y he trabajado en el sistema de Naciones Unidas y en la OEA y en la FAO en total más de 23 años, yendo y viniendo. Entonces, claro, además,
en Naciones Unidas uno se encuentra pues con que tiene que dialogar con los chinos, tiene que dialogar con los japoneses, tiene que negociar con ucranianos, tiene que negociar con haitianos, con argentinos, y cada uno responde a una lógica y a una filosofía distinta. Entonces uno se sienta a negociar con un chino y al día siguiente se vuelve a sentar a negociar y resulta que Jun Yang-yu, el jefe de la delegación del día anterior, fue cambiado por Jun Yang-ye. Y entonces comienza de cero, ¿no? Porque Jun Yang-ye desconoce lo que se acordó con Jun Yang-yu. Entonces, en la negociación hay que establecer siempre un principio de que punto acordado, punto de no retorno, ¿correcto? Y eso se deja un acta. Y eso se va aprendiendo en la práctica, porque a veces pasa incluso que uno está negociando con una delegación y su gobierno cae producto de un golpe de Estado. Entonces está negociando con alguien que no representa a nadie. Muy bien, ¿no? Doctor Javier González Urrutia, no le quitamos más el tiempo, le invitamos a que invite a nuestros oyentes a nivel nacional para que puedan sintonizar la conferencia que va a dar usted. Que busquen, aquí me la acaban de pasar, la página, la dirección de Facebook, déjenme un momentito, la organización de la mesa directiva, y van a poder, a partir de las 6:30 más o menos, Congreso de la República, el link es muy largo, pero hay que buscar, escribirle al Congreso de la República, poner un WhatsApp sabiendo que va a haber una intervención. Y que pongan su nombre nomás y va a salir, pues. Y que lo busquen a través de Facebook y lo van a ver en directo. Yo creo Muchas gracias, doctor. Es bueno que la gente vaya conociendo que hay mejores oportunidades para aumentar la densidad democrática del país. Muy agradecido al doctor Javier González Oilachea Franco, con quien hemos tenido el placer de conversar sobre estos temas, y lo vamos a molestar porque el Perú tiene futuro y creo que se está desperdiciando mucho. Pero debe tener, el señor Castillo, debe tener presente. Nosotros siempre hablamos del futuro sin conocer el presente. 63 años y yo me resisto a vivir en el fango en el que nos encontramos. Yo no quiero hablar del 2028. Yo no sé si voy a estar vivo. Yo quiero que mañana haya mejoras, poco a poco. Correcto, coincidimos. Tiene que ser así. Correcto. Claro, pues, claro. Así tiene que ser. Yo no quiero decir un día más del señor Torres como presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, para es un caso. explicitarlo de esa forma. Que tenga muy buenos días. Muy buenos días también al doctor Javier González Oilachea, ha sido nuestro invitado. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.